Pero bueno, no sé qué dudas hayan tenido desde, bueno, la última vez que nos vimos, la primera clase, hace 8 días, con respecto a lo que analizamos, ¿no? Este documento ustedes ya lo tienen. Miren, de los pronombres personales, ¿sí? Les compartí esta parte de los pronombres personales en PowerPoint. Y ahorita el día de hoy vamos a ejercitar algunas frases, ¿sí? Algunas frases, algunos verbos muy usuales. Al final de estos, de la otra semana, ya vamos a presentarnos precisamente, pero utilizando estos pronombres personales, ¿sí? La palabra nejua, ¿se acuerdan que la palabra nejua, el pronombre personal es en primera persona? Yo. Y aquí lo puse, miren, de color rojo, la partícula ni. La partícula ni es el prefijo de sujeto. Qua, miren, la palabra qua se refiere a comer, es el verbo comer. Yelot, pues es elote. Entonces, cuando decimos nejua, nicua, yelot, yo como elote. Ajá. Aquí está, miren. Nicua yelot. Yo como elote. Aquí agregué esta frase en español. Yo como elote. Nejua, nicua yelot. La grafía H suena como esta. Y cuando va en medio esta grafía, suena mucho más fuerte cuando decimos nejua. Nejua. Suena más fuerte. Nejua. Yo. Si se acuerdan ustedes también, la clase pasada decíamos de nuestra presentación. Nejua no toca. Ya digo mi nombre. Esto lo vamos a hacer ahorita. Cada uno de nosotros se va a presentar. Pero en náhuatl, claro, ya su nombre, pues usted lo agregarían tal y cual. Yo diría, nejua no toca tragedis, por ejemplo. Yaos tragedis. Si yo quiero agregarle los dos nombres. Ajá. Nejua no toca yaot tragedis. Y nos estamos presentando. La primera frase de nuestra presentación. Acuérdense. Vamos a acordarnos. Esta parte. Y ahorita les voy a explicar por qué aquí les presento con U y el otro con W. Esta U, si se acuerdan, se sustituyó por la W. ¿Lo podemos ocupar de las dos formas? Sí, porque todavía no hay una regla, o sea, no está estipulado que debe de ser con W, porque lo van a encontrar con con U. Y a veces lo van a encontrar ustedes con J, nejua. Nejua no toca, decimos, no toca mi siembra de nombre. Algunos ya se saben su siembra de nombre. Por ejemplo, en mi caso yo soy Seocelot como nombre Anahuac. De acuerdo. Entonces empezamos con la presentación, compañeros. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo inicio. Nejua no toca yaot trajedis. Nejua no toca yaot trajedis. ¿Qué le parece el compañero Aarón? Que se presente, por favor. Nejua no toca Aarón. Emma, ¿cuál? A compañera Leticia. Nejua no toca a Leticia. ¿Qué más? Bueno, el compañero Ramón. Nejua no toca Ramón Fuentes. ¿Cuál? La compañera Teresa. Nejua no toca a Teresa Moreno. ¿Qué más? Ah, no sé quién es la compañera o el compañero que tiene de iPhone Gaga, algo así. Yo, maestro, Nejua no toca Nancy. Ahí le corrijo. ¿Qué más? Los Socamate, Nejua no toca. Ahora bien,
vamos a utilizar la segunda persona. ¿Sí? Permíteme tantitito. Aquí, ahora vamos a presentar a otro compañero. Ya nos dijeron ahorita los nombres. Y vamos a decirle Tehua Motoka. Y ya decimos su nombre para decirle, tú te llamas o tu nombre es, ¿no? Y ustedes vamos a hacer una pequeña cadena. Hagan de cuenta, yo inicio. Tehua Motoka Teresa Moreno. Y ella va a decir con otro compañero o compañera. Por ejemplo, a la compañera Teresa puede decir Tehua Motoka Ramón. El compañero Ramón va con otro compañero, compañera. ¿Sí? Un poquito para practicar esta parte de y analizar que la lengua náhuatl no tiene tono bajo ni tono alto. O sea, si ustedes lo dicen de esa manera, como lo lean, así como está escrito, así lo pueden leer y no pasa nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Se entiende perfectamente. Pues bien, vamos a iniciar. Tehua Motoka Nancy. Tehua Motoka Aarón. Tehua Motoka Yaot. ¿Qué más? Tehua Motoka Teresa Moreno. Teja Motoka Ramón Fuentes. Tehua Motoka Ale Vargas. Creo que se acaba de integrar la compañera Ale. Bueno, compañera, aquí estamos ejercitando los pronombres personales. Sí, profe. En su caso, usted va a presentar al otro compañero, decirle, Tejo Motoka, tú te llamas o tu nombre es. Cualquiera de los compañeros que estamos aquí. Adelante. Espéreme tantito porque aquí tengo mis apuntes. De acuerdo, bueno, en lo que nos comenta algo el compañero Aarón. Sí, lo escuchamos, compañero Aarón. Porque está escrito Nehua no toca y a veces usted lo pronuncia Nehua Motoka. Exacto. Muchísimas gracias por esa pregunta. No, permíteme, esta partícula no es el posesivo en primera persona, para decir mi. El no son los pronombres posesivos y se refiere a mi. El siguiente es el de mo, se refiere a la segunda persona para decir tú. Por eso cambia, no toca mi nombre, mo toca tu nombre. Espero haberle aclarado esa parte. Entonces, no toca es mi nombre y Motoka es tu nombre. Okay. Nombre. ¿Qué va? ¿Y qué más? Quema. Ajá. Entonces, profe, nada más me presento con mi nombre, ¿verdad? Ajá, Nehua no toca. Ok, Nehua no toca Ale Vargas. Presente a alguien más de los compañeros, dígale, Tehua Motoka. Tejo Motoca Leticia López. ¿Qué más? ¿Qué? Aman Tehuatzin Leticia López. Ahora usted, Leticia López, presente a alguien de los compañeros. ¿Puede repetir? Tehua Motoka Aarón. Emma, vale. Muy bien. Entonces esta parte, un poquito de practicar el idioma náhuatl. Y lo bueno que, bueno, los compañeros son muy observadores y eso a mí me gusta mucho cuando dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué mo? ¿No? Se les llama posesivos.
Ajá. Posesivos. Vamos a subrayarlo con color rojo. Estos son posesivos. Hay una frase que les puse aquí. No le haga mucho caso a este signo más, porque va junto. Lo separé, porque precisamente la lengua náhuatl es uno de los idiomas muy aglutinante. Hagan de cuenta, une muchas partículas que se le llaman prefijos y sufijos. Ni es el prefijo de sujeto, el prefijo de primera persona. Ni. Ajá. Fíjense bien, aquí les puse esta frase. Ni yeyecat. Guan, ni patlani. Entonces, aquí estoy diciendo, ni soy viento o soy aire. Este guan es un nexo que se refiere a esta partícula I. Miren, es esta grafía I. Esta grafía I. Permíteme. Ándale. Ahí está. Dice, ni Yejecatuan ni Patlani. Soy aire, soy viento y vuelo. Patlani es un verbo. Patlani es volar. El verbo volar. Ni yo. La partícula yo de primera persona. Ahora bien, dice, soy el viento y vuelo, o soy el aire y vuelo. Viene la parte que yo les decía, la parte filosófica. Nosotros podemos ser aire. ¿Por qué les presento el aire? Porque el aire es el viento es uno de los elementos muy vitales para nosotros como pueblos. El viento, el aire, es el primero que se impregna en nuestro cuerpo. Cuando nacemos, la partera o nuestra mamá o en el hospital, si es que no podemos respirar, lo primero que hace es dar nuestras nalgadas para que respiremos, lloremos y llenemos de oxígeno en nuestro cuerpo. Y el primer líquido con que tenemos contacto desde el vientre de nuestra madre es el agua. Primero el agua, después el aire. Por eso es que lo pongo aquí como el aire, como el segundo elemento que tenemos. Dice, ni Yejecatluan ni Patlán. ¿Qué creen que nos enseñaría esta frase? Ni Yejecatluan ni Patlán. Soy el aire o soy el viento y vuelo. ¿Podemos vivir como el aire? Sí. Al ser aire, nosotros podemos ser libres, no con libertinaje, libres, conscientes de que somos libres. ¿Cómo? Pues miren, como yo soy el viento, yo soy libre de volar hacia donde yo quiera ir. Esa es la libertad que nos da nuestra madre naturaleza. De eso podemos aprender del viento. Ni Yejecatl es el viento o aire. Sirve para estos dos, viento o aire. El viento es benéfico cuando nosotros vemos el aire, llega a nosotros y pues nos refresca ese aire fresco. Pero también el aire tiene la parte de, pudiéramos decirle que de la maldad. En una tormenta, en un tornado, destruye. Nosotros así somos. Somos como el aire. Podemos ser esas personas que refresquen a los demás con su palabra, porque a través del aire va nuestra palabra. Pero podemos destruir. Tenemos la capacidad de destruir a otras personas con nuestra propia palabra, con nuestras acciones, inclusive a golpes, inclusive con armas de eliminación masiva, le llamo yo.
Ni patlán, ni podemos volar, claro que sí. Podemos volar. ¿Cuándo? Pues en nuestros sueños. ¿No han soñado que vuelan ustedes? Es la otra vida que podemos vivir. En lo que tenemos ahorita y en el sueño. Pero bueno, regresando a lo que nos dice esta frase. Ni yeyecatluan ni patlani, soy el viento que yo vuelo. Pero nos habla también de la humildad. Esta frase ustedes lo pueden ocupar para promover la humildad. Ni yeyecatluan ni patlani, soy el viento y vuelo. Ah, el viento no nos dice, mira, hasta aquí estoy, tú estás hasta allá abajo. Nunca nos está humillando. Es muy humilde. Sí, pues no lo ves dónde está. Y es lo que debemos de ser nosotros. Volar sin humillar ni hacerle daño a los demás. Y ni por eso sentirnos superiores ni inferiores. ¿No? Bueno, entonces, ni yeyecat ni patlani. Soy el viento y vuelo. Patlani es volar. Patlani. Inclusive hay un canal de YouTube, se llama Shi Patlani, que quiere decir vuela. Esta partícula Shi es el imperativo que lo vamos a ver precisamente cuando nosotros lleguemos a esta temática. Shi Patlani. Pueden utilizar esta frase, compañeros. Shi Patlani. Vuela. ¿Podemos volar? Les acabo de decir. ¿Podemos ser como el ave? Podemos ser. Shi Patlani. Vuela, o cuando le decimos a alguien, a un compañero, a alguien que estimamos, Shi Patlani, vuela. No te estanques. Los problemas nos estancan a veces. Shi Patlani. Tiene muchísimo, tiene una carga filosófica. Ciertas palabras son muy metafóricas. ¿Sí? Sí, compañera, compañero Aarón, ¿lo escuchamos? Entonces, Shipatani se podría utilizar como una despedida, Sí, ¿sí? Shi Patlani, vuela. Así O como adiós. como adiós. De hecho, en la lengua náhuatl no existe la palabra adiós. Es decirle, ya me voy. No, porque creemos que no nos podemos despedir. ¿Por qué no nos despedimos? Ese fue una temática de discusión en una pequeña charla. Dice, ¿y cómo se despiden los náhuatl? No nos despedimos. Y mañana si alguien muere y no lo ven, no nos despedimos. Vamos a llegar a Mictlán y vamos a seguir. Y siempre va a estar con nosotros. ¿Cómo? Como nosotros vamos a recordar a esa persona, va a estar aquí. Va a estar aquí. Va a estar aquí. ¿Sí? Y va a estar aquí como nos endulzó el oído esa persona que ya no está. Bueno, ajá, entonces es similar como vuela. Xipatlani. Decirle, ve, anda, logra tus sueños. Si podemos construir esta frase, lo que dice el compañerito Aarón, Xipatlani, Ipan ilhuicatl, y está la palabra, Xipatlani, Ipan ilhuicatl. Yo sé que pueden decir, son muchas palabras más, sí, pero hay que ponerlos en práctica. Ahorita, con los que estén ahí en su casa, díganle, Xipatlani, vuela, ¿no? Ni Yeyecatluan ni Patlani. Díganlo eso mañana, en la mañana y en la tarde. Y verán cómo cambia su pensamiento. Cuando decimos, ni Yeyecatluan ni Patlani, soy el aire y vuelo. Nuestro subconsciente es tan inteligente que lo capta. Soy libre, entonces debo de pensar con esa libertad, no con libertinaje, pensar con la libertad de pensamiento. Y al ser libres,
Nadie nos detiene. Nadie nos para. Bueno, seguimos. Entonces, Xipatlán y Pañiluicat, le estaríamos diciendo, vuela en el cielo. Vuela en el cielo. Xipatlán y Pañiluicat. Díganle a alguien que usted lo estima mucho, que lo aman, que lo estiman, que lo quieren. Díganle, Xipatlán y Pañiluicat, vuela en el cielo. Quizá la religión católica nos ha enseñado que el cielo está allá arriba. Y esa es mi pregunta hacia ustedes. ¿A dónde está el cielo para ustedes? ¿A dónde está el cielo? En el universo. Es Puede ser. infinito. ¿Es infinito? Compañera Nancy. Pues podría ser donde nos sentimos a gusto, donde está la gente que queremos, donde están nuestros sueños, ¿no? Muy bien. Ajá, ¿alguien más que nos quiera decir? Compañera Teresa. El cielo está alrededor de nosotros, en todo lo que hacemos, en todo en donde estamos. Exacto. Nos vamos acercando más a esta filosofía de los pueblos. ¿Alguien más? Compañero inquilino dice, bueno, ¿quién sería? Si está con nosotros, manifiéstese. ¿Sí? Hola, Sí, buenas tardes, compañerita. hola maestro, soy Fabiola. Ah, ya. Qué bueno. No sé por qué puso inquilino. Oh. Bueno, muy Este- bien, compañera Fabi. ¿Sí? Nos preguntaba que dónde está el cielo, ¿no? ¿Sí? Para usted, ¿dónde está el cielo o qué es el cielo? Ay, yo creo que el cielo se me hace a mí como el universo, como lo que está arriba, pero a la vez está en nosotros. Sí, exacto. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? La Soscamati. Sí, le agradezco. ¿Alguien más, compañeritos? ¿Ya nadie? Bueno. Fíjense que esta parte, mis papás profesaban la religión católica y por lo tanto yo tuve que seguir ese camino. Pero también tengo la oportunidad de reflexionar mucho. Cuando nos íbamos a la iglesia, ahorita todavía a veces voy, y me dice el sacerdote, den su limosna, mijitos, para que ustedes alcancen el cielo allá arriba. Si traen por ahí su carterita con unos billetitos, aquí venga o lleva como una canastita como esta, y pon ahí tus monedas, no tus billetes, para que alcances el cielo y la gloria del Señor. Es lo que nos han enseñado. Pero está la otra parte. Y hay compañeros que lo dijeron acertadamente. El cielo es donde tú te sientas libre, el cielo es donde es tu alrededor, es tu entorno. Pero para que tú puedas vivir en ese cielo lo tienes que crear y lo tienes que creer. Crear y creer. ¿Por qué? Porque dices, este es el cielo, para mí este es el cielo. Sí, pero veo como que no es tan cielo, como que ya tengo muchos problemas. No, es que yo lo creo que este es el cielo, que este es, y es similar a lo que dice Quetzalcóatl. ¿Qué es ser Quetzalcóatl? Similar es vivir en el cielo como Quetzalcóatl. ¿Cómo es Quetzalcóatl? Que ha llegado a comprender lo espiritual y lo material y lo trabaja junto. ¿Cómo? Yo lo entiendo de esa manera. Yo sé que ustedes podrán encontrar de otra forma, desde filosofando. Si ahorita ustedes me empiezan a insultar, me empiezan a gritar, me empiezan a decir cosas, pues podemos decirle cosas que
que crean ustedes que me afectan. Inclusive me recuerdan a mi mamacita, a lo mejor. ¿Por qué no escucho? Pero puede ser que a mí no me No afecte, escucho. porque yo sé quién soy. ¿Sí se escucha o no se escucha, compañeros? Ah, quítale acá, porque lo silencia. Sí, Diana. ¿Acá? ¿Liz? Bueno, medio que escuché por aquí, decía el hermanito. No, Ah, ya. ponte la Es que bocina. no le podía poner por eso. Bueno, Ah, ya. entonces les decía yo, y ustedes me pueden decir, no, es que usted es un gran maestro, usted está lleno de sabiduría. Tampoco me afecta. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Por eso cuando nosotros lo trabajamos con nuestro tonal, ¿Con qué le pusiste con este? con nuestra vida, vivimos más en plenitud y vivimos en ese cielo. Yo así lo entiendo de esa manera. Por eso cuando nosotros, fíjense bien, cuando nosotros vemos esto, miren, Xipatlani, vuela en el cielo. Es esa frase. Repítansela ustedes mismos también. Xipatlani Pañillicat, vuela en el cielo. ¿Dónde se lo van a decir? Frente al espejo. Vuela en el cielo. Xipatlani. Esta partícula es el imperativo en el español para dar una sugerencia, para dar una orden. Patlani es el verbo volar. Pan y pan sobre de Ilhuicat del cielo. Entonces, estas son las frases que vamos a ir agregando cuando nosotros vayamos estudiando, ¿sí? Entonces recordamos ahorita, damos un pequeñísimo repaso. Nehua, yo. Tehua, tú. Nehua, yo. Tehua, tú. Pero se utilizan los posesivos como cuando nos presentamos, decíamos, Nehua no toca. Yo me llamo, mi nombre. Aunque Sí. lo que literalmente estamos diciendo, yo mi siembra. Es nuestras, digo, yo mi siembra. Necesito un... Dejo motoca. pero... Tú siembra, ¿no? Tú siembra, o sea, la siembra de tu nombre, ¿no? Entonces, es desde esa perspectiva que nosotros podemos ver la lengua náhuatl, ¿sí? Llevamos apenas 2 pronombres personales. Nehua, No toca. tehua. Toca, veíamos en la clase pasada, no toca mi siembra, la siembra de mi nombre. Y les explicaba un poquito que eso se hacía cuando nacía un niño en la antigüedad. El tonal Pujquetl, el que sabe llevar el tiempo, le dice, tu tonal es este, tu signo del día es este. Es Yeyecatle, Zipacle, Xochitl, Malinali, que son 20 signos. Y pues eso se le asigna. Y se le empieza a decir cuáles son tus cualidades como el viento, como el Yeyecatl, o el aire. Es un comunicador, esta persona va a ser muy bueno para comunicar. Y muchísimas cosas que le empiezan a explicar. Perdón, aquí tenemos un comentario, dice, apaguen su audio. Sí. Muy bien, compañeros, hasta aquí. Llevamos 2 pronombres personales. Aquí miren, está el de Tehua. Tehua Ticoni Atl. Aquí, ¿por qué le puse el guión? Miren, aquí le puse el guión porque precisamente quiero que ustedes sepan esta partícula, ¿sí? Este es el verbo. Oni es beber. Oni. Y es el pronombre, el de pronombre personal, la segunda persona, o el prefijo de sujeto en segunda persona que habla de tú. Tehua, tik, oni. Ahora bien, esta partícula, fíjense bien, la partícula K, siempre lo vamos a encontrar, su traducción en sí es lo. Es como si dijéramos, tú lo tomas agua. Si quisiéramos traducirlo literalmente. En náhuatl,
hay palabras, hay frases que lo vamos a traducir literalmente, pero va a haber frases que lo vamos a tener que interpretar. A esto les voy a poner esta parte. Esta palabrita, miren. Ni, mits, neki. Para comentarle esta parte de la interpretación. ¿Se acuerdan hace ratito que la partícula ni es de primera persona? De yo. Mits es prefijo de, le llamamos prefijo de objeto, que se refiere te. Mits es te. Pero siempre va aglutinado en sí la partícula mits, pues no tiene ningún sentido con mits, pero si lo juntamos con un verbo y un prefijo de sujeto, cambia. Entonces, miren, ¿por qué les digo que hay ocasiones? El idioma náhuatl es un idioma que tiene su propia estructura, al igual que el español. Pero debemos de saber cuándo tenemos que hacer la traducción. Miren, dice aquí, ni yo. Si le, mits, neki es el verbo querer. Ahí está, yo te querer. Ni mits neki. En náhuatl, ni mits neki, yo te quiero. Pero en español dice yo te querer. ¿Está correcto? No. En la gramática del español no está correcto. Dice yo te querer. Entonces, cambiaríamos, pues es yo te quiero. Yo te quiero. Yo te querer. ¿No? Es desde esa perspectiva. Déjenme ver, levantaron la mano. La compañera Nancy y Aarón. Sí, los escuchamos. Si quieres Se tú quedó primero. arriba mi manita. Sí. Adelante entonces, compañero Aarón. Bueno, entonces, neki es de querer. Y, por ejemplo, es que yo sabía que Nimitztlazotla también era así como yo te amo. Nimitztlazotla, no chino, yo, así como yo te amo con todo mi corazón. Sí, tlazotla es amar. Oh, va. Ok, gracias. Y neki es querer. Por eso cuando nosotros decimos esta palabra, miren. Mati. Fíjense bien. Tlazo. Yo como de agradecer, pero en verdad agradecer desde el fondo del corazón. Kama como boca. Ti, a ti. Este ti precisamente es este ti que está aquí, de la segunda persona. Kamati. Te agradezco a ti. Te agradezco de este pecho, del corazón que yo siento que sale por mi boca hacia ti. Te agradezco. O amo lo que acabas de hacer por mí, hacia ti. ¿Sí? Entonces, tlazotla es amar y neki es querer, ¿no? Entonces, de esa manera, espero haber respondido su pregunta, compañero. Muy bien. Tlazo Kamati. ¿Qué más, Noknitzin? Dice, tehuatik, oni ash. ¿Y qué está diciendo el niño? Le está diciendo a la niña, tú tomas o bebes agua. Tú bebes agua. ¿Y podemos comer el agua? ¿Creen que no se pueda comer el agua? Pues ¿No en hielo. En hielo. Igual en líquido lo podemos comer. Pero cuando es agua de manantial. ¿El agua? ¿El agua ustedes creen que es un maestro? Hach. ¿Es femenino o es masculino?
Pues es los dos, ¿no? Por Tlaloc y su deidad femenina, Chalchitlicue. Así es. Es masculino y femenino el agua. El sol igual es masculino y femenino. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente en la gramática a veces llegamos a encontrarse, bueno, por fin es hombre o es mujer. Es que es esta parte de la dualidad, como cuando vamos a ver los números. Hay un número que se llama Ome y se refiere a esta dualidad, como cuando decimos Ometeot. Yo he escuchado mucho eso, Ometeot, como dos energías, dos deidades que dan un tercer ser vivo, como esas energías tan antiquísimas que hay, que nos ayudan a concebir y a percibir esta vida. Pero bueno, cuando nos toque los números, mire, el agua lo podemos comer, el agua es un gran maestro. Yo les decía en un poema, me decía mi papá, vive como el agua, mijito, vive como el agua. Pero ¿cómo voy a vivir como el agua? Pues si yo no soy agua. Vive como el agua. Poco a poco me empezaba a explicar cómo es el agua. Fluye. No se estanca, porque cuando se estanca apesta. El agua cuando se estanca apesta. Fluye. El río, nosotros aquí en su pueblo, hay dos ríos. Y siempre que íbamos a leñar, yo lo acompañaba a traer leña seca. Y me decía, aprende del río, mijito, él te va a enseñar muchísimas cosas. Es un gran maestro. El río se puede llamar Ach, nosotros le llamamos Atentli, algunos le llaman Apanco, estas dos. Pero lleva la partícula A. Miren, esta es la raíz de agua, A, de Ach. ¿Sí? De Ach. Y vamos a ver cuando vemos los toponimos, las raíces. Bueno, Ach, regresando a este río. El río encuentra una roca enorme, ¿no? Dice, ay, no, yo no voy a poder. ¿Qué tal si no logro cruzar esta roca? Da la vuelta. Lo bordea, pero se va. Pero tampoco dice, siempre lo voy a estar bordeando. No es cierto, lo está. Lo empieza a erosionar con el tiempo, con la perseverancia, la disciplina. Lo puede quitar la roca. Una gota de agua puede perforar la roca más dura que hay. Por eso es que es un gran maestro el agua. Porque es un elemento maestro, por eso es un elemento muy presente desde su lenguaje, desde su cosmogonía, desde su filosofía. Esta es filosofía de que nuestra madrecita, nuestro padrecito agua es un gran maestro. Nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña a ser honestos, muy transparentes. El agua es transparente, es clara. No se anda con rodeos. Y las personas que se acuerdan del agua, que es un gran maestro, son muy sinceras. Son muy perseverantes. Pero no les hagas enojar porque se desbordan como esos ríos que inundan. Se vuelven tormentas para destruir. Por eso debemos de vivir en esa centralidad, en esa armonía. Desde el día de hoy les voy a hablar de una deidad, de una energía que todos lo vemos en la mañana, todos lo podemos ver. Es Xiu Tecutli. ¿Por qué les digo esto ahorita? Xiu Tecutli. Su traducción es de Xiu, de que está en el cielo. Cutli, Señor. Es el Señor del fuego celeste. Para los que han estudiado un poco el Caupoali, saben que el Señor del fuego celeste es esa luz
azul que divide entre la noche y el día. Ese es Xiuhtecuhtli. Salúdenlo en las mañanas. ¿Qué le van a pedir a ustedes? Centralidad y armonía. Uno de los ejercicios les dejo y les voy a recordar al final de la clase. Saluden a Xiuhtecuhtli y saluden al sol. ¿Cómo? Abran sus brazos y díganle, Señor Xiuhtecuhtli, o Señor del fuego celeste, enséñame a vivir en la armonía. ¿Cómo en la armonía? Yo soy Xiuhtecuhtli. Está en nosotros, en nuestro ser. Yo soy Xiuhtecuhtli. Yo sé que si hago esta acción, voy a tener resultados. Si tomo esta decisión, voy a tener resultados. Por eso Xiuhtecuhtli es el que divide el día y la noche. Para el pensamiento occidental es lo bueno y lo malo, la luz y oscuridad. Pero no hay bueno ni malo, solo son resultados. ¿Sí? Solo son resultados. Y de esos resultados podemos aprender. Solo que nosotros lo etiquetamos bueno, malo, bueno, malo. ¿No? Bueno, esa es una de las tareas, que ustedes saluden a Xiuhtecuhtli. El otro es que ustedes saluden al sol. ¿Alguien de ustedes ha saludado al sol? Nehua. Gemma, Wally. ¿Nos puede compartir su experiencia? ¿Qué siente al saludar al sol? Bueno, lo hago después de hacer ejercicio y agradezco a los 4 rumbos y le doy gracias a él porque a veces junto también agua y la tomo porque tiene mucha energía, o como cuando nos sentimos tristes, así que ay, no tengo fuerza, y se sale uno 15 minutos y de verdad le da otra energía y le agradezco porque nos permite, pues bueno, yo siento que permite tener esa energía para poder movernos. Sí, Tlazocamati, le agradezco. ¿Alguien más? Sí, compañero Gastón. Soy otra vez Fabi, maestro. Es que me metí aquí Adelante. de su cuenta. Yo le agradezco al sol por cuando sale, porque como me dedico en parte a la cartonería implica pues que reciba la energía del sol para poder soldar el papel y que quede firme, que tenga una consistencia rígida, así con fuerza. Entonces así me gusta mucho pues saludar al sol, Muchísimas gracias. agradeciendo. Agradeciendo perfectamente. ¿Alguien más que nos quisiera compartir? ¿No? Bueno, fíjense. El sol es un gran padre. Y discúlpenme que me detenga aquí porque yo, como les decía, vamos a ir un poco lento también con la gramática, pero también con la filosofía. Y es uno de los ejercicios que les voy a pedir que lo hagan. ¿Por qué? Porque aprender náhuatl no tan solo es nehua, tehua, yehua, tejuame, amejuame, yejuame. Y punto. Nicua, quicua, ticua, anquicua, quicua. Come, tú comes, ella come, él come, nosotros comemos. No es tan solo eso, aprender náhuatl. Es, sí, aprender el idioma, vivir como náhuatl, pensar como náhuatl y filosofar como náhuatl. Sentir esa esencia del náhuatl. Sentir esa metáfora del náhuatl. Es por eso que en esta parte voy a ir un poquito despacio. Por ejemplo, con el sol. Sí, compañera Teresa, ¿la escuchamos? No lo quería interrumpir, pero ya lo hice, ¿verdad? Sí, adelante, adelante, la escuchamos. ¿Cómo le puedo hacer o cómo se le hace cuando, porque me gusta lo que dice, que hay que vivir la filosofía náhuatl y hay que vivir todas las tradiciones. Ahora, cuando no has crecido en esas costumbres o tradición o no has crecido en ese ambiente, ¿cuál es la mejor manera para empezar a prepararte y empezar en ese camino? Yo creo que más estando acá
en los Estados Unidos, que no estoy tan apegada y nunca he estado en México ni he vivido esas costumbres. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Le contestamos. Miren, este es el primer paso que les estoy diciendo. Todos podemos ver el cielo, ¿verdad? En la mañana. Solo debemos de disciplinarnos de ver este cielo azul. Aquí en su pueblo, de 6:30 a las 7, lo puedo observar al señor Xutekur. Y no está fuera de mí, el Señor del Fuego Celeste está aquí, en mi ser. No está fuera de mí. ¿Por qué? Porque yo decido, de una forma más consciente, digo, si tomo esta decisión, es el Señor centrador, el que está en el centro de nosotros. Tomo esta decisión. ¿Tengo resultados? Aquí también tengo resultados. ¿Qué quiere decir con el pensamiento occidental? Si tomo esta decisión mala o esta decisión buena, voy a tener resultados. Pero al tener resultados no tengo que culpar a nadie. Yo lo tomé la decisión. Yo tengo que responder por esa decisión. Eso se le llama tener a Xutekur en el ser, en el nosotros. Y lo podemos desarrollar, por supuesto. Otra de las acciones es con el sol. Cuando ustedes vean salir el sol, paren, aunque sea 2 minutitos, 5 minutitos, y díganle. Pueden decirle en español. Claro que aquí también les voy a ir enseñando cómo hablarle en náhuatl. Te agradezco, sol, porque el día de hoy te puedo saludar. Yo sé que el día de hoy muchos ya no abrieron los ojos. Tuvieron que viajar a otro plano, a Mictlán. Pero yo que estoy vivo, que respiro, que puedo percibir tu calor, puedo percibir tu luz, te agradezco mucho. Dame tu sabiduría. Ayúdame a vivir en esta armonía, en esta filosofía de nuestros abuelos. Ahora bien, necesitamos saber qué representa el sol. ¿Qué es Tonatiuh? Tonatiuh no es Dios del sol. Es el que genera luz y calor para que haya vida aquí donde estamos nosotros. El sol, fíjense que el sol es alguien que no es egoísta. Es alguien que sabe compartir. ¿Por qué? Cuando sale el sol, ustedes creen que alguien de nosotros nos dice el sol: a ti no te voy a dar mi luz ni te voy a dar mi calor porque tú eres un corrupto. Tú eres un asesino. Tú eres un mentiroso. Tú, y todo nos empieza. ¿A poco nos juzga el sol? No, jamás. Él dice, va, es luz para todos. Esa luz es para todos. ¿Qué nos enseña? Que nosotros debemos ser como el sol, por supuesto, pero esa luz, ¿cómo? Es el conocimiento que tenemos, el compartir lo que tenemos. ¿Y por qué no? Esa luz es el dinero que tenemos. Claro que no todo nuestro dinero lo vamos a compartir, no, pero ayudarle al que en verdad lo necesita. Esa luz es ese cariño que le podemos compartir a todos los que tenemos. Es ese conocimiento, esa luz, esa energía que nos da a nosotros. ¿Se han dado un baño de sol? Se siente bien rico. Sale el sol, te sientas y sientes el calor. Lo disfrutas ese calor. Ese es el inicio de vivir en esa filosofía. De comprender y entender que no estamos solos. Lo tenemos a nuestro papá solo. Al aire. Han abierto sus brazos en un parque o en algún lugar libre. Que les pegue el sol. Que les pegue el aire. ¿Lo han sentido? ¿Le han hablado al aire? ¿Le han hablado al agua? ¿Le han agradecido al aire porque estamos respirando? ¿Le han agradecido a la tierra por todo lo que nos da de comer? Ese es vivir en la filosofía. ¿Es muy difícil? No, no es muy difícil. Pero es muy gratificante ser agradecidos.
Creo que en la mayoría de las culturas nos hablan del agradecimiento. Agradece al viento, agradece el agua, agradece a tu cama, agradece. Ahora, con el sol, termino con lo del sol. El sol nos enseña siempre a ser perseverantes. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, el sol no dice, hoy es día del padre, me voy a tomar por ahí unas copitas, me voy a ir de parranda con mis amigos, hoy es mi día, hoy no voy a trabajar. Más sale y se va. Todos los días vemos el sol. Pero fíjense que a veces eso lo damos por hecho. Y dicen, algunos se sorprenden. Ah, miren el sol, qué hermoso. Sí, ¿qué tiene de hermoso el sol? Sale todos los días. Ese es vivir precisamente. El sol sabe que al irse llega la noche. Sabe que todo es cíclico. Que si el día de hoy yo pierdo a una persona, si termino una relación, si termino un trabajo, si termino una carrera profesional, si cambio de carrera profesional, es cíclico, todo termina. Si tengo problemas, va a terminar. Como cuando decimos, va a salir el sol. Por muy oscuro que esté, va a llegar la luz. Y es vivir en esa filosofía. Y eso apenas el inicio. Y les voy a dar una recomendación para que vivamos en esta filosofía. Siempre vivan con Pilsin Tecur. Este sí les recomiendo y les súper recomiendo, pero déjenme ver, parece que teníamos a compañeros con la mano levantada y me fui de largo. Ah, creo que era la compañera Teresa. Bien. ¿Quién es Pilsin Tecur? A lo mejor algunos de ustedes ya lo conoce. ¿Quién es Pilsin Tecur? Ajá. ¿No? Esto yo les pido como cuando nos encomendamos a nuestro Dios, a lo que nosotros creemos. Pilsin es niño o pequeño. Permíteme. La palabra Pilsin es niño. Tecutli, Señor. ¿A qué le sueña? Perdón, ¿a qué le suena el Señor? ¿Qué quiere decir Señor? Pilsin Tecutli. Va junto, lo separo para poder traducir. Pilsin Tecutli. Como el niño interno, el niño adulto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál? Así es cierto. El niño interno. ¿Saben cómo aprende el niño? Para los que tenemos ya nuestros hijos, o a lo mejor tenemos la fortuna de ser maestros y enseñarle a los niños pequeñines. ¿Cómo ¿Con aprenden? el ejemplo? Con el ejemplo. Sí, bienvenido, hermanito Miguel. Sí. En el ejemplo. Pero ¿saben cómo hace un niño? ¿Y por qué sale el sol? Mira el sol, cómo se ve. Se ve bien bonito, ve el sol. Mira el perrito, ve cómo hace el perrito. La curiosidad, la emoción que hace el niño. Y eso es lo que decía el compañero Aarón. No lo debemos de perder. Y está aquí, miren, está aquí. Ahí está nuestro niño interior, solo que lo hemos matado y lo ha matado a otros. ¿Cómo aprende el niño? Siempre se asombra, dice, oh, sí. Y está la otra, la curiosidad. ¿Por qué esto? ¿Y por qué caminamos? ¿Y por qué comemos? Ah, bueno, porque nuestro cuerpo necesita energía. ¿Y por qué necesita energía? Bueno, la energía la obtenemos. ¿Y de dónde obtenemos la energía? De lo que comemos. ¿Y esta energía cómo lo puedo ver? Bueno, es que cuando lo comes. Y cuando lo como, ¿cómo puedo ver la energía? Y empieza, pregunta. ¿Es bueno?
Sí, vivamos con el Profe, principio. como que se le está cortando mucho. ¿Se corta mucho? Sí, no sé si puede ¿Será mi- repetir lo que acaba de decir. Sí, puede ser que sea mi internet, disculpen. Ujú. Sí, ajá. Bueno, la capacidad del asombro, como nos dice el compañero Ramón Fuentes. Sí, esa capacidad de asombro, créame, si desarrollan la capacidad del asombro, viviendo de preguntas, van a aprender. Si ustedes no me preguntan, pues yo cómo voy a saber dónde tienen dudas. He ahí. He ahí. El niño siempre pregunta, 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 se asombra, se asombra. Por eso, seamos niños para aprender. Y sobre todo humildad, como el aire, ser humildes. Por eso les doy estas palabras, para que nosotros los podamos poner en práctica. Me decía un compañero, ¿y usted lo practica? ¿Y usted lo hace? Le digo, intento hacerlo. Porque cuando yo empiezo a aprender algo, de esas dos preguntas que yo me hago a mí mismo a veces, yo obtengo la respuesta, pero me surgen otros 4. Esos 4 les busco la respuesta, me surgen otros 8 preguntas. Encuentro la respuesta de esos 8 preguntas, me surgen 16 preguntas. Y eso me va a ayudar a conocer más. Y termino con esto, con el de Pilsintecutli. Hay jóvenes viejos y viejos, jóvenes. Hay jóvenes que creen que ya son máquinas terminadas, dicen, ah, qué flojera. Aprender algún idioma, aprender esto. Ya vemos viejos, pero que somos jóvenes, somos niños, somos jóvenes. Siempre estamos dispuestos, voy a aprender, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estamos planeando, ¿no? Bueno, entonces pídanlo a Pilsintecutli. ¿Y dónde está Pilsintecutli? Mañana en la mañana párense frente al espejo y ahí está Pilsintecutli. Son ustedes. Ahí está Xiuhtecutli. Y ahí está Tonatiuh. Son ustedes. ¿Sí? Bueno, ese es el principio de la filosofía de los pueblos de la náhuatl. El agua tiene vida, el aire tiene vida, todo tiene vida, hasta una roca tiene vida, vibra también. La tierra tiene vida, ¿no? Ahorita les hablé solamente de estos 3. Les voy a ir hablando poco a poquito de los demás. Bueno, hasta aquí una pregunta, comentario, algo que quieran ustedes compartir. Ajá. ¿No? ¿No? Bueno, entonces avanzamos. Avanzamos con lo que... más quitehuatzin, tishiuhtecutli. Este es un poquito más rápido. Más que quiere decir aunque. Tehuat, tú, tishiuhtecutli, eres xiuhtecutli. Como aunque tú eres el centrador. Tú eres el que decide tu vida, tu camino que tomar. Entonces, Nehua, Tehua. Yo, tú. Nehua, Tehua. Vamos con la tercera persona. Tenemos a Yehua. ¿Qué quiere decir Yehua? Ella, pero también él. Para este pronombre personal no tiene este género. ¿Sí? Yehua puede ser él o ella. Yehua kochi. El verbo kochi es dormir. Y chan, aquí está, mira lo que decía el prefijo de posesivo, el que nos preguntaba el compañero Aarón.
el I de Ichan. Su de casa, de ella o de él. Chan como chantli, como hogar. Yehua kochi Ichan. Ella duerme en su hogar. Ahora bien, me decía, y hace ratito yo les explicaba a unos compañeros que les surgió esta duda. Chantli es hogar. Como cuando decimos, vámonos a mi chante, ¿no? Viene de esta palabra de chantli, de hogar. ¿Ah? O ya váyanse a su chante, ¿no? Luego decimos cuando platicamos ahí con los amigos. O se van a mi chante, vaya, vamos a comer. Viene de la palabra chantli, de hogar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre chantli y cali? Bueno, chantli es hogar. Y al ser hogar es mucho más amplio. Un venado, un conejo, un ocelot, vive en un hogar. El hogar, su hogar, por ejemplo, del venado es todo el bosque. El hogar del conejo es todo el campo. Su madriguera. Todo ese lugar es su hogar. El conejo. Y Cali es más una estructura. Lo utilizamos más nosotros los humanos, ¿no? Los humanos que, bueno, pues 4 paredes, un techo, nos protege, ¿no? Nos resguardamos cuando hay peligro. Ese es Cali. Y hogar es mucho más amplio. Ahora bien, también como humanos hablamos de hogar. Un hogar, como les decía, un bosque, conviven muchos y en armonía. Hay depredadores, por supuesto. Hay depredadores. Pero esos depredadores cazan solamente cuando tienen hambre. No lo hacen por deporte como nosotros lo hacemos. Como algunos de nosotros inconscientemente lo hacemos. Por eso es que hay armonía. Hay equilibrio en ese hogar. En un lago, quizás los peces se lo comen, no sé, una serpiente se come a los peces, pero porque tiene hambre se tiene que alimentar. Eso mantiene el equilibrio también de que no se infeste de peces ese lago. Todo mantiene el equilibrio. Por eso nosotros como humanos también queremos un hogar. ¿Por qué un hogar? Porque queremos que haya armonía, queremos que haya equilibrio. A eso se refiere hogar. Yehua Kochi Ichan. Ella duerme en su casa, en su hogar, ¿no? En su casa. Y pusimos ahí como su hogar. Ajá. Yehua. Nehua, Tehua, Yehua. Yo, tú, él o ella. Estos son los 3 que en singular. Si se acuerdan, esto se los mencionaba la clase pasada que estábamos viendo. Ajá. Vamos precisamente con una frase, precisamente que habla de chantli, de hogar. No chansin, no chitlaltic. Esto todos nosotros deberíamos de practicarlo. Le puse estos separadores, pero va junto. Ahorita les voy a decir cómo están. No es mi. Chan de chantli, de hogar. ¿Por qué se eliminó el tli? Se le llaman los absolutivos, que lo vamos a ver en la otra clase, sobre los sustantivos. ¿Cómo se van aglutinando y va perdiéndose estos absolutivos? O sustantivizadores, también se les llama. No chansin. La partícula tsin. ¿Qué saben de la partícula tsin? Ajá. ¿No es algo como amado o sagrado? Sí. Como algo honorable. Reverencial, exacto. Entonces, si yo digo que no es mi, chan, como hogar, y sin, entonces, ¿cómo lo pudiéramos nosotros traducir o interpretar? No chansin.
Ujú. No chance. No chance. Mi hogar sagrado. Ujú. Sí, mi hogar sagrado. Noche, la palabra noche es todo o toda. Miren, noche es todo o toda. Esta palabra. Son los adverbios de cantidad. ¿Sí? Noche. Noche. ¿Se acuerda cuando decía el compañero Aarón hace ratito? Ni mis azotla y canochi no yolo. Te amo con todo mi corazón. ¿No? Noche es un adverbio de cantidad. ¿No? Ni mis azotla canochi no yolo. Bueno, entonces dice noche es todo. Tlal de tierra, tikpak en este lugar, en este espacio infinito, y tli es el sustantivizador. Entonces, dice, mi hogar sagrado es todo o toda la tierra. Fíjense bien, cuando nosotros sepamos, digo sepamos, aprendamos y lo hagamos, Noche. tendamos esta frase. Chan. No chansin no chitlaltic. Ah, Chansin no chitlaltic. no chat. Mi hogar es todo, es como decir mi hogar es todo el planeta. Todo el planeta es sagrado. Cuando yo pienso, cuando yo afirmo decir que todo es mi hogar, entonces todo lo cuido, hermanitos. No permito que alguien deforeste, al contrario, como es todo mi hogar, pues planto las plantitas, planto arbolitos. No permito que alguien venga y empiece a cortar árboles. No permito que alguien ya va con su basura y lo tira todo en el río, porque también ese es mi hogar. Decía la compañera Teresa. Entonces, ¿cómo inicio a vivir en esto? Bueno, pensando en comunidad. Una de las cosas también es pensando en comunidad. ¿Sí? Ajá. Yehua, no. Ujú. Yehua no tiene partícula o prefijo. Yejo. ¿Ah? Por eso, bueno, aquí cuando decimos hijo cochi, aquí no lleva ninguna partícula. Miren aquí en el verbo dormir. Yehua cochi. Ajá. Muy bien. Entonces, les decía yo, cuando vivimos pensando en comunidad, esto es así. No chitlalticpaqui. Mi hogar es todo el planeta y por lo tanto lo debo de cuidar. Debo de hacerme responsable de mis acciones. Que sí, a veces es difícil, yo lo sé perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar diferente, pero la bendita sociedad, la bendita política, siempre nos está bombardeando al individualismo, al que no me interesa a quién le haga daño a la naturaleza, a la tierra, pero con que yo tenga mis millones, mis recursos, yo viva bien, los demás no me interesan. Es el individualismo. Pero cuando vivimos con esta filosofía en comunidad, es totalmente diferente. Hasta en la escritura del idioma, aquí si nos vamos dando cuenta, está aglutinando con muchas partículas. Es igual en el pensamiento. Y el español va dividiendo palabra por palabra. ¿Sí? Entonces, es de esa manera, porque es mi hogar. Uh-huh. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Ay, maestro. Hay muchas. Uh-huh. Pues,
Si gusta compartirnos algunas y después otras. Para que No, puede- Ujú. bueno, esta es mi primera clase y, y bueno, he leído algo, pero sí es un poco complicado. Ayuda la explicación y el significado que le da a las frases. em, pero por ahí vamos bien. Creo que poco a poco es con paciencia y, y bueno, estoy entusiasmada, gracias. No, adelante, maestro. Ah, Llegué tarde a la clase, es mi primera clase y llegué tarde, imagínense, por el cambio de tiempo. O sea, ustedes están a las 7, son las 7 de la tarde en México. Y Sí, aquí empezamos a las 5, entonces yo entré a las 5:30, entonces ya voy atrasada por una clase y media prácticamente, pero bueno, muchas gracias, ¿eh? qué mal, Adelante, qué mal. maestro, Sí, siga, está muy sí, sí, sí. interesante. Gracias. La Socamati. Sí les decía eso, y no hay que desesperarse. Acuérdense de Pilsintecur. El Señor niño está en nosotros. O señora niña. Véanse en su espejo en la mañana. No, pues yo soy un niño, tengo que aprender mucho más. Voy a saludar al sol. Y después me comentan qué sienten cuando empiezan a vivir eso. Va. Bueno, el siguiente es el de nosotros. Es una palabra que está muy presente en los pueblos, es el de nosotros, es el de comunidad, no el de yo. El efecto yo, decíamos nosotros aquí con algunos compañeros, porque es lo que nos enseña la escuela. En México es lo que nos enseña la escuela, lo que yo les puedo decir. ¿Por qué? Porque soy maestro de educación primaria, trabajo con niños pequeñitos, soy multigrado, atendía de primero hasta sexto grado, inclusive hasta los que iban a estar en el preescolar. Como no hay preescolar en la comunidad, pues tengo que atenderlos. Y en los libros de texto, en el enfoque que trae, no trae el enfoque comunitario. Trae siempre yo. Si hay algo, yo. Si sobra otro poquito, yo. Pero no trae el enfoque de nosotros. El tejuame, nosotros, tejuame, tichoca, pan, ojtli. Aquí sí tiene prefijo, compañera. Hace ratito lo que preguntaba de la tercera persona, no tiene prefijo, así tiene prefijo aquí el de tichoca. Choca, el verbo choca es llorar. Ajá, no de verbo chocar. No es choca, es llorar. Ajá. Tichoca. Pero ojo, el pluralizador que lo convierte en plural, este verbo es, miren, esta grafía, H. H, que es una aspiración. ¿Sí? Déjame tichoca. Casi cuando va al final, como que no suena muy fuerte. Tichoca. Tichoca. Pero ahí está presente. Cuando nosotros escribamos, lloramos, tenemos que agregarle la grafía esta, H. En este tipo de pronombre de nosotros, si nosotros le ponemos así, sin la grafía H, dice tichoca, tú lloras. Pero tengo que agregarle esta grafía H para que diga Nosotros. para que diga nosotros, para que sea plural. ¿Sí? Entonces, fíjense con esta sola grafía, cómo cambia. Tehuame, tichoca, pan, ojtli. Nosotros lloramos en el camino. Nosotros lloramos en el camino. Tehuame, tichoca, pan, ojtli. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, yo no le puse un guión, aquí le puse otro guión, pero no existe ese guión, va todo junto, todo aglutinado. Tehuame, tichoca, pan, ojtli.
Ese es lo que dice la frase. Lloramos, nosotros lloramos en el camino. Pero habla precisamente del camino de qué? El camino de nuestra vida. Aquí él está hablando, nos está hablando de que nosotros lloramos en el camino. Por supuesto que lloramos. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Pues sí, es parte natural del llorar, desahogar, limpiar. Nosotros decimos limpiar el alma, limpiar el espíritu. Pero también eso se desahoga uno para poder seguir en ese camino, ¿no? Tejuame. Ya vimos. Nejua, tejua, yejua, tejuame. Muy bien. Amejuame. Habla de ustedes, ¿sí? El siguiente verbo. Perdón, el siguiente pronombre personal. Ameguame ancaqui sensontle. Perdón, aquí me equivoqué. Ese no debe de ser con sedes, con eso. Para nosotros en las grafías C no existe el noun, ¿no? Es la S y aquí tampoco utilizamos la Z, es la S. Ajá. Pues bien, dice ameguame ancaqui sensontle. ¿Sí? Es un ave, el sensontle es un ave, inclusive es tan importante que hasta un número se llama sensontle. Sensontle. Ajá. Esta partícula, miren, an, miren, ahí está an, mehua, ustedes, me es el plural, ameguame. ¿Ah? Y ahora aquí sí tiene prefijo. Si ustedes se dan cuenta, tiene prefijo. An. Para ustedes es la partícula an. Kaki. Kaki es precisamente escuchar. Kaki. Shikaki. Escucha. Shikaki. ¿Se acuerdan de la partícula shi? Es este. Shikaki. Escucha, shikaki. Pero hay algo importante el saber escuchar. Muchos no sabemos escuchar. Los que tienen su tonal de conejo son muy buenos para escuchar y perciben. A veces no necesitan los ojos. Con que perciban con el oído, eso tienen suficiente. Ajá. Dice amejuame ancaki sensontle. Ustedes escuchan el sensontle. Ahora bien, les decía, de acuerdo, a ver, permíteme, hay un comentario. Es H como pronunciar una J, ¿sí? Así es, compañero Ramón. Es como la J. Ay, fíjense, hay variantes que en vez de la H utilizan la J, como veíamos en la clase anterior. La J suena de Juan. Quema. Muy bien. Ajá, les decía aquí. Se sontli, cuando veamos los números, se refiere a 400. Se sontli, así se lee el nombre del número 400. Se, por los 400 cantos que tiene. Y nosotros, ¿se acuerdan que en el billete de 100 pesos venía el poema de Nezahualcóyotl, que amo a mi hermano y amo al sensontle de 400 lenguas, algo así, venía ese poema. Pero él se refiere precisamente al sensontle que nosotros podemos desarrollar 400 idiomas para comunicarnos. No somos políglotas. No, sino que nosotros tenemos 400 formas de expresarnos con el arte, con el dibujo,
con nuestro ejemplo, son diferentes formas de comunicar, de cantar, hasta danzar. Es una información. Es hablar con la danza, con los gestos, es hablar con los gestos. Igual que los 400 conejos que embriagan con Mayagüel. Y está muy presente este número de 400, ¿no? Entonces, amejuame ampaki. Ustedes están felices, ¿no? Por ejemplo, esta frase podemos utilizarlo. Ameguame ampaki. ¿Sí? Amejuame ampaki. Ustedes son felices. Ajá. Sensototochli. Exactamente. Los 400 conejos. Las 400 formas de embriagarnos. Uno apenas es de embriagarnos con el alcohol, con las frutas fermentadas. Pero está el otro, el de embriagarnos de pasión por nuestro trabajo. El de embriagarnos de pasión, de embriagarnos por la sabiduría que nosotros queremos saber. Son las 400 formas de embriagarse. Bueno. Aquí dice, ameguame ampaki. Ustedes son felices. Ustedes son felices. Y terminamos con el otro. La otra frase dice, yeguame huetzca guampaki. Lo que les decía a ellos. Aquí también no lleva prefijo, compañeros. Bien. Huetzca. Huetzca es reír. Lleva aquí la H, miren, huetzca. Eso es lo que pluraliza. Ellas o ellos ríen y están felices. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía que vamos a desarrollar. Que sin importar la situación que tengamos, pues podemos decidir ser felices. A veces es lo que envidian de los demás cuando nosotros estamos contentos, ¿no? Sí, compañero Aarón, y me parece que alguien más levantó la mano. Adelante, lo escuchamos. Entonces, por eso a la marihuana a veces se le dice yesca, porque es como la planta de la risa. Sí. Sí, ¿en La serio? planta de la felicidad. ¿Y si es yesca? Oh, wow. Es una variante como yesca, huesca. De hecho, nuestros abuelos lo utilizaban precisamente para llegar a esos niveles de... Se me fue la palabrita de desarrollo espiritual, mental, de conectarnos con nuestro otro. Que a veces abusamos, pues sí es. Como ¿no? estimulante, diría yo, ¿no? Exactamente como estimulante. Inclusive como medicina. Aquí en el pueblo lo utilizamos como medicina. Estas plantitas, estas hojitas se les agrega al alcohol de 90 grados y sirve para untarse si te duelen los huesos, las articulaciones. Es medicina. Sí, por eso el del yesca, de Huesca. Estás feliz, ¿no? En su momento. Bueno, alguien más parece que está levantando la mano, compañeros. Adelante. Este soy yo, profe. Cuando dice Yesmawe, Huetzca, Wampaki. Paki es felices, es feliz, Sí. pero está en plural. ¿Y cómo digo feliz? Feliz nada más, Paqui. Paki. Paki es feliz. Nada más, Paqui sin la H, feliz. El Pero H la hace H... plural, igual que en Huetzca. Ajá. Okay. Quema. Sí, lo hace plural. Ya esto. Quema. Muy bien. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Disculpe, profe, ¿y el verbo estar cómo sería?
Precisamente el verbo estar casi siempre está implícito. No se escribe. Por ejemplo, Paqui está feliz. No, está feliz. ¿Sí? Paqui. Están felices. O ellas, ellos ríen y felices. No coincide con la gramática del idioma español, castellano, mexicano, pudiéramos decir. ¿Sí? Entonces la palabra estar va implícito dentro de aquí, de Paqui. Como cuando yo les puedo decir, Nehua ni Paqui. Ajá. Nehua ni Paqui. Entonces, la traducción literal, yo feliz. Es lo que está diciendo, yo feliz. Pero para que tenga coherencia, concordancia en la gramática del español, entonces yo estoy feliz. O como digo, yo Nehua ni choca. O ni choca nada más. Fíjense también que esto les voy a explicar más adelantito. Ni choca. Ni choca. Estoy diciendo yo llorar. Yo llorar. Acuérdense que choca es el verbo llorar. Entonces, profe, si yo digo Nehua Huetzca, yo río o yo me río. Le agregaría a usted el ni. Mire. ¿Cómo quedaría entonces? Nehua ni Huetzca. Este ni, el prefijo de sujeto, conlleva esto de estoy. Ah, ya. Ni Huetzca. Que no precisamente funciona como de esa manera, pero hace esa función de Nehua ni Huetzca. Inclusive, aunque ya no le ponga Nehua, porque con este prefijo, ni ya lo está presentando como primera persona en singular. Ya. Huetzca. Sí. Yo me río, yo me río. Ok. Ajá. Sí, con paciencia, pero ya ahí vamos. Sí, no, como les digo, con paciencia y otro poquitito. Sí, compañera Carmen, levantó la mano, la escuchamos. Sí, maestro, acaba de mencionar realmente lo que iba a preguntar. Por ejemplo, ni, pues es yo. Nehua es yo, ¿verdad? Es para completar la frase, lo acaba de explicar ya, gracias. Sí, hermanita, mire. Nehua, esta partícula de Nehua es el pronombre personal independiente. Eso yo puedo decir, independiente. Y este ni es el pronombre personal ligado, o también se le llama prefijo de sujeto. Y el otro es el pronombre. Ajá. Nehua es el pronombre. El pronombre. Sustantivo. ¿Podemos utilizar los dos? Sí. Nehua, como decía, Nehua ni Huetzca. Yo me río. O yo. ¿Cuál sería el más correcto? ¿Nehua? Como estamos iniciando, sí es necesario tenerlo presente sin Nehua ni Huetzca. Ok. Pero puedo, en un momento dado que ya voy avanzando mucho más, puedo decir, ni Huetzca. Y el que me está escuchando, pues sí ríe. Aunque ya no digamos ne. Puede ser de las dos formas. Solo hay que tenerlo presentes. Más sin embargo, cuando digo Nehua
El ni, por ejemplo, nehuachoca. Aquí sí no está correcto. Forzosamente tiene que llevar Ni choca. ¿de qué pronombre personal se refiere? Si en singular o en plural. Pero cuando es de él o ella, dice choca nada más, choca. Como no lleva prefijo. ¿Sí? Bueno, espero haberle aclarado un poquito. Sí, sí. Vamos a ver una lección donde veamos específicamente esto como punto central y así podamos ir avanzando paso, paso. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más, Agnesia? ¿Alguien más? Me parece que la compañera Carmen, o es la misma manita que hace ratito. Sí, mismo. Gracias. ¿Qué más? Aquí miren, aquí viene un poquito de la explicación que ustedes preguntaban hace ratito. Miren. Pronombre personal, nejua, tejua, yejua, él o ella, tejuame, amejuame, yejuame, ustedes, ellos, ¿no? Sustantivos, aquí les puse algunos sustantivos. La lengua náhuatl para los sustantivos es un gran número de sustantivos, ¿no? Pero también yo les mandaba en el grupo un documento que dice Nahuatlahtoli Tlengonca Panyaotlalpan, el náhuatl que se habla en Guerrero. Por ahí está en Word. Por si no lo tienen, pues me avisan para que yo lo vuelva a compartir. Dentro de este pequeño cuadernillo que hicimos una investigación con otro compañero, que somos dos. Bueno, el compañero ya trascendió. Él le encantaba y le encanta esta parte de la lengua náhuatl. Digo, trascendió, pues ya no está con nosotros por lo del COVID. Pero pues yo le puse ahí su nombre, trabajamos juntos. Y entonces en ese cuadernillo podrán encontrar muchísimos sustantivos. Miren, aquí está el ach, tlali, yehyecach, viento o aire, chlet, fuego, ohtli, camino, hielot, elote. Son como que las palabras que les voy agregando, y si se dan cuenta, aquí están los 4 elementos que yo les mencionaba hace ratito. ¿Por qué creo que es importante? Porque estos 4 elementos los debemos de tener presentes. Hace ratito ya hablábamos del agua, del viento, pero nos faltó hablar de la tierra y del fuego. ¿Sí? Esos son los 4 elementos. Y si se dan cuenta, estos 4 elementos es universal. En la gran mayoría de las culturas les tienen un gran respeto a estos elementos. Y precisamente, pues muy recientemente el hermanito, el compañerito Miguel, pues hizo su fuego nuevo, ¿no? El primer atado de sus años, de 52 años. Esa parte, esa ceremonia, nos representa nuevamente la purificación, nos representa la renovación, ¿no? Tengo que renovar mi piel que ya no me sirve, como si fuéramos la serpiente, de desechar lo que ya no nos sirve. El fuego siempre ha sido como un elemento purificador. Y tenemos aquí otra tarea, acuérdense, la tarea es verse en el espejo y ver el pilcintecutli, xutecutli, tonati. 3. Y este es el otro. Espero que lo puedan hacer con una veladora, con una vela. Prendan la vela, acomódenlo. Y en lo que está prendida la vela, díganle al abuelito fuego, ahí está en la vela. En una hoja, cualquiera que tengan, una hojita, anoten. Yo, Yaot Jedis Martínez de la Cruz, el odio, el rencor, la venganza, todo lo que yo quiero eliminar, la pereza, los malos hábitos, el ser desordenado, el olvidar cosas que tengo que hacer, o sea, todo lo que yo quiero desechar, lo escribo en un papel. Después yo le hablo al abuelito fuego
Es un ejercicio que espero y lo haga. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que ejercitar en esto. Decirle, abuelo, todo esto que yo tengo, que está en mí, te lo ofrendo. Quiero que tú me ayudes a purificar. Yo quiero que me ayudes a eliminar esto y prender el fuego. ¿No? Prender este papel y en el momento en que lo está consumiendo, el abuelito fuego que lo está purificando, decirle, a través de ti quiero liberarme de esta basura, de este lastre, de este que no me ayuda, que no me deja volar. Y después de eso, ya quemaron ese papelito. ¿Mm? Este ejercicio, yo espero que sí lo hagan, y les vuelvo a repetir. Vean a la vela, solamente vean a la vela. Véanlo con los dos ojos y con el ojo que tenemos aquí. Véanlo y díganle, abuelito fuego, esta noche que me voy a acostar, quiero que me ayudes a encontrar las respuestas que busca mi mente, mi corazón y mi espíritu. Así díganle. ¿Sí? A esto voy. Mire, a esta palabra. Tla, te, mi, ki, tlatemiki, lis. Tlatemiquilistle. ¿Qué es tlatemiquilistle? Es sueño. Así la traducción literal es sueño. Pero se dividen así, miren. Tla, te, miki, lis, tli. Tla, como persona, como tlacatl, viene de la palabra tlacatl. Tlacatl es persona. No se refiere a mujer, a hombre, no, tlacatl es persona. Te viene de la palabra tetl. Permíteme. Viene de la palabra tetl, que es roca o piedra, como lo conocemos algunos. Roca o piedra. Miki, muerte. Lis, de lis, esta partícula lis, es la partícula de los sustantivos abstractos, de lo abstracto. Y tli es el sustantivizador. Ahí está, compañeros. Entonces, ¿cómo se traduciría tlatemiquilistle? Persona, roca, muere y que vive en lo abstracto, que lo que está haciendo es algo abstracto que no se puede tocar. ¿Pueden tocar su sueño? No se puede. Entonces, nos invita a esta parte y a eso que con esto va a conllevar el saludo y con eso quiero terminar con el saludo de la clase del día de hoy. Nos dice que nosotros cuando dormimos, literal, somos personas que nos convertimos como una roca y nos morimos, aunque estamos respirando, pero estamos muertos. Estamos viviendo en ese algo abstracto, en el sueño. Tlatemiquilistli, yo como persona me tiro como una roca, muerto, aunque estoy respirando, pero no estoy consciente. Y en esa pequeña muerte, por eso es la pequeña muerte, compañeros. El sueño es nuestra pequeña muerte. Algunos me dicen, es que yo tengo miedo de morir. ¿Qué no sabes que todas las noches te mueres? Todas las noches morimos. Por eso yo los saludo Tlanechtili. Un nuevo aclarecer o una nueva oportunidad. Y tiene todo relación de Tlatemiquilistle. Acabo de estar muerto.
Ahora que tengo la oportunidad de abrir los ojos, ¿qué voy a hacer? Agradecer. Agradecer que hoy tengo la oportunidad de abrazar a mis hijos, de abrazarme a mí mismo, de triunfar, de lograr mis sueños, de ser libre. Esa es la Tlanestili. Tú tienes una nueva oportunidad. O sea, entonces Tlanestli es, cuando digo Tlanestli, es que estoy diciendo que agradezco por haber amanecido. Te agradezco esta nueva oportunidad. Ok, pero esa frase nada más lo usas en la mañana. En la mañana. Qué bueno, si queremos decirlo, puede ser buen día. No, así que si nos vamos al español, pues es buen día. Ya, ok. O como algunos compañeros dice, cualitonali. Ok, es lo mismo. Se retoma del español para decir buen día, pero Tlanestili es mucho más profundo, ¿no? Sí, claro, más espiritual. Sí, ¿cuál es? Profe. Sí. Ahorita que hablaba de dormir, yo tengo una duda. En donde puso a Cochi, ¿ellos duermen? Ajá, cuando hablamos de ellos, ellas, dijo que era Yehuameh. Y aquí la H, ¿qué está haciendo? O sea, si Cochi es dormir, ¿la H qué es? La H es precisamente, es el pluralizador. Pero ¿dónde queda Yehuameh? Aquí. Ajá. Yehuameh, miren, Yehuameh. Cochi. O solamente Cochi. Por aquí está, miren, por aquí. Aquí está en singular, miren. Yehua Cochi. Cochi duerme. Ahora, ya entendí lo que usted me dice. Bueno, es que ahí en su tabla dice cochis nada más. Ellos y ellas duermen. Ajá. Sí. Cochi porque precisamente no tiene ningún prefijo aquí. Cochi. Y cochi es en singular, sin la H dice nada más duerme. Él o ella duerme. Pero como lleva el pluralizador, entonces ellas o ellos duermen. ¿Va? No, Bueno. sigo sin entender. O sea, nada más mi duda es qué pasó con el Yehuameh. O sea, le quito la H pues a Yehuameh y nada más la hago plural cuando digo cochi. Se puede agregar, podemos agregarle esto, podemos agregarle, como les decía hace ratito, Yehuameh. Pero también podemos quitarle. Cuando ya llegamos a comprender, Yehuameh cochi. Ellos o ellas duermen. Y aún así, aunque no lleve el prefijo aquí, al ponerle el H, pues ellos como que va implícito, porque no tienen ningún prefijo. Ya me cayó el 20. Sí, ¿Qué? gracias. ¿Qué manda con ese? Quema. Entonces, la temiquilisli es sueño. Sueño. Y bueno, a consecuencia, el saludo en la mañana es tlanechtili. Y yo siempre lo he utilizado. Yo les he dicho no ignitzin. No ignitzin. Es mi honorable hermano. Mi honor. Ahí está. Mi honorable hermano. Aquí mire. No. Mi. Igni. De ignitli. Hermano. Sin honorable. ¿Sí, compañero Aarón? ¿Lo escuchamos? Yo puedo decir cómo le digo buenos días a mi novia. Le digo, ¿quién otimotlanextili nitlazotzin? Sí, es una variante. ¿Quién? Otimotlanextili nitlazotzin. Otimotlanextili nitlazotzin. Así es. Aquí usted le está diciendo cómo
amaneciste mi amor o mi honorable amor, ¿no? Aunque pues en español sé como mi amor. ¿Cómo amaneciste? Nechtili. Pero acuérdense, si le agregamos Nechtili, entonces le estaría diciendo, ¿cómo amaneciste con esta nueva oportunidad? Mi amor, ¿no? Nechtili es como se está aclarando. Al aclarar es como una nueva oportunidad. Ajá. Y sí es correcto porque lleva, miren aquí, de Tlanesh. ¿Lo puede volver a repetir cómo se pronuncia? Yen Otimotlanextili Notlazotzin. Ujú. Ah, gracias, qué hermoso. Gracias. Yo terminé. Sí, Notlazó. Perdón, ahí es Notlazó. Azocamar. Sí. ¿Qué va? Wally. Muy bien, entonces ese es el día. ¿Alguien más, compañeros? Carmen, la compañera Carmen, o sea, la manita que no lo bajó. ¿No? Oh, no, ya está bien, maestro, no la bajé, disculpe. Muy Soy bien. yo. Sí, Perdón. Ahí, por ejemplo, el ótimo es, ¿qué representa? perfecto. La partícula O es el prefijo de pasado. Ti es el prefijo de sujeto en segunda persona, como para decirle tú. Otimotlanechtili, este H lo convierte en pasado. Este O y este H cumplen la función de pasado. Son prefijo y sufijo de pasado. Este ti, esta partícula ti, se refiere a la segunda persona de tú. Mo, como, fíjense cómo se aglutina la lengua náhuatl, muchísimas partículas. Mo, que no, timo. El mo como el de posesivo tú. Tlanex. Ken otimotlanechtili notlazo. Sí. ¿Cómo te amaneciste a ti mismo, a ti misma, mi amor? Este mo puede funcionar como posesivo y también como reflexivo. El mo es como decir a ti mismo. Y entonces ahí, en vez de Notlazotzin, ahí sería tu amor, ¿no? Sería Nitlazotzin, es mi amor. No, ¿por qué? Porque usted le está diciendo a ella, pero que es de su amor en primera persona. Ah, Porque perfecto. si le pongo Motlazostin, le estaría usted diciendo tu amor. Nitlazotzin con ni. Notlazostin sería Notlazostin como mi amor. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, maestro, Notlazotzin es mi amor. Ajá. Esta partícula no representa el posesivo mi. Mi. Ajá. El mi. Tlazo, de amor. Y sin, como, si queremos anotarle, como honorable. Sí. Entonces, si usamos la palabra que dijo Tlanextli, ¿podría ser válido que yo diga Tlanextli, no Tlazotzin? Sí. Tlanechtili. Tlanextlili, ajá. Tlanechtili no Tlazotzin. Sería. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. O un nuevo, sí. O tienes una nueva oportunidad, mi amor. Te doy una nueva oportunidad. No, no sería eso. Sería No. como el saludo de que tiene otra nueva oportunidad en Sí, este. claro, sí. Gracias. ¿Qué va? Muy bien. Vamos con el de la tarde. Es Teotlaquili. Ajá, Teotlaquili. Es como buenas tardes. Claro.
pero se refiere de Teo como deidad, como energía sagrada. Tú, como energía. Tlaquili es cosecha. ¿No? Es como decir, tú como algo sagrado, como algo importante, ¿qué has logrado hasta ahorita? ¿Qué has cosechado hasta ahorita? ¿Has cosechado amor? ¿Has cosechado amargura? ¿Has cosechado rencor, venganza? Pero analiza qué hiciste desde la mañana que se te dio una oportunidad. Desde la mañana empezaste a insultar a todo quien te encontrabas en tu camino, pues en la tarde ves lo que vas a ir cosechando, esa amargura, ese odio de los demás hacia ti. Oh, wow. Tiene esa consecuencia, pues que dice, Teotlaquili no ignitzin. ¿Qué has cosechado tú como divinidad, como sagrado, hermanito, mi honorable hermano? Podemos traducirlo como buenas tardes. Pero el Teotlaquili es un poquito más profundo porque precisamente habla de eso. Porque en esta parte, en esta filosofía, pudiéramos decirle que nosotros somos algo sagrado, algo especial, únicos. Desde nuestro tonal nos lo dice, si yo soy águila, el águila es algo sagrado. Es un animalito muy hermoso, al igual que la serpiente. Al igual que malinali, la hierba de enredadera, que por lo general es medicina. Cada uno de nosotros somos súper especiales. Venimos a este plano existencial por algo y para algo. Mi papá siempre me lo decía. El que no vino a servir en este plano no sirve para nada. Oh, wow. Y es eso, es la de servir a la comunidad, servir a los demás, compartir a los demás. ¿No? Entonces, por eso les habla aquí de Teotlaquili, como buenas tardes, pero también se maneja, y claro, es más españolizado, pudiéramos decirlo, el esto de Cuali, Teotlac, ¿no? Teotlac. Pues buenas tardes o buena tarde. Sería de esa manera. Claro, de esta parte desde lo que nosotros manejamos en Guerrero, para algunos es santo, algunos es Lin, así el saludo Lin, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Lin, ¿no? Pero nosotros manejamos estos saludos, y el último, Tla, o, Ya, Wal, Ti. Sí, compañero varón, ¿lo escuchamos? Entonces, buenas tardes, así como rápido, como un poco informal, sería Teotlisquili. Sí. Sí, lo pronuncio bien, Teotlisquili. Sería Teotlaquili. Teotlaquili. Ajá, Teotlaquili, Nocnitzin. Por lo general siempre le vamos mezclando Nocnitzin o Tatatzin. Maestro, ¿puede decirlo, repetirlo de nuevo? Si esa sí me confunde mucho. ¿Le bajas, Beto? ¿Cuál sería el de Teotlaquili? La de Teotlaquili, no la entendí. Ajá. Permíteme. Aquí creo que eso es lo que mi error. Falta una letra, ¿no? Falta una. Teotlaquili. Ah, ya quedó. Ahora sí. Es que creo que es lo que les estaba confundiendo, discúlpeme. Teotlaquili. Va junto, Teotlaquili. Teotlaquili. Tú como divinidad, ¿qué frutos has dado, hermanito? ¿No? Y es donde si nosotros nos ponemos a analizar, a caramba, hasta este mediodía, ¿qué he logrado? ¿No? Ahora, Tla, Poyagua, la Poyagualti, aquí es, sí, la Poyagualti, Tla, persona, Poyagua, está oscureciendo, tú
tú como persona hasta ahora que ya está oscureciendo, que ya se avanzó medio círculo de Yahualtic, círculo, tú como persona, ¿qué has logrado? Ahora sí es una evaluación. Tú como persona hasta ahora del medio círculo, ¿qué has logrado? ¿No lleva H? No. Tlapoyahualti. No, No lleva, ok. no, Tlapoyahualti nada más. La Ahora apoyo. bien, Tlapoyahualti. ¿Sí, compañero Aaron? Entonces, buenos días sería como Tlanextili y Ujú, buenas tardes Teotlaquili. ujú. Tlanextili sería buenos días y Teotlacali, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Hoy podría decir Teotlacali, Negua no toca Aarón. Ah, exacto, sería Teotlaquili. A Teotlacali. Ajá, Teotlaquili, Nejua no toca. Dice su nombre, Aaron. Sí. Buenas tardes, yo me llamo Aaron. Teotlaquili, Negua no toca Aarón. Ujú, Teotlaquili, Teotlaquili. Teotlaquili. Y buenas noches, Tlapoyahualti. Es como decir, desde que amaneció hasta ahorita, ya se dio una media vuelta, el sol ya se fue. ¿Qué has logrado? Porque ya nuevamente vas a morir. ¿Qué lograste? Evalúate qué has logrado ahorita que vas a morir con esta pequeña muerte. ¿Sí? Es como decir buenas noches. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 saludos. Tlanextili, Teotlaquili, Tlapoyahualti y la palabra Noiknitzin. Como decir hermanito, mi honorable hermano. Ah, pero si es un abuelo, con mucho respeto le vamos a decir. Tatatzin. ¿Qué quiere decir tatatzin? Ta de Tahtli, papá. Pero es doble ta. Al decirle doble papá. Es abuelo. Como que es abuelo. Y aunque no sea o sea, no lleve tu sangre, tú le puedes decir. Zapoyahualti tatatzin. Buenas noches. Queremos pasarlo al español. Buenas noches, abuelo. Sin es como honorable. Honorable abuelo. ¿Sí? Entonces, sería de esa manera. Ajá, sí, compañero. Adelante. Bueno, y si no estoy mal, abuelita o abuela es Tesi. Ujú. Sí. Honorable abuelo, así es. Abuelo. Y abuela es Sitli. Es abuela. Abuela. Entonces, Pero si yo digo mi honorable abuela, sí, sí. Sí, adelante, compañero Aaron. entonces Tesi es así como la abuela, pero la que es la deidad, Tesi. Y Sitli es mi Yes. abuela, la que es mi abuelita, ¿no? Ajá, permíteme. Sí. Sí es como decir la abuela de Tesi, de alguien más. También es tu abuela, pero también de alguien más, como si es nuestra abuela, pero ya es de una deidad, de una energía. Ella Pues, es como la madre, ¿no? De todos, se supone. exactamente. Este T lo convierte como esa deidad de todos nosotros, de la comunidad Tesi. Ujú. No tan solo es mío, sino que es de todos, de alguien más, Nuestra, ¿no? Nuestra abuela. nuestra abuela. Oh, wow. Entonces, Sistin es como honorable abuela.
Claro que lo vamos a ver en una clase cuando veamos esto de la familia, ¿no? Mi hermano, tu hermano, nuestros hermanos, cuando veamos también los posesivos, ¿sí? Bueno, pues este serían los pronombres personales, compañeros. Y bueno, aquí pusimos algunos ejercicios de presentación. Ya el compañero Aaron se adelantaba, ¿no? Para el siguiente ejercicio que hagamos, por ejemplo, Teixpantilistli quiere decir presentación. Pues yo me presento, Panoltizinok, como decir hola, ¿no? ¿Qué non tinemi no ignitin? ¿Cómo estás, mi hermano? Oh, mi hermanito, mi hermanita. Sanestili no ignitin. Nehua cuali ni nemi, tlasohkamati, guantehua. ¿No? Son un poquito como las conversaciones que vamos a ejercitar antes de entrar a la temática de los números, que es muy hermoso esa parte de los números que tienen su significado. Esta lección nos las va a mandar al WhatsApp, ¿verdad, profe? Ya no alcancé a anotar. Ajá, se los mandé como pronombre. ¿Ya la mandó? Como pronombres personales, pero si es que no, sí. Ok, ahorita Pero la si veo. hubiera, y hay necesidad, lo vuelvo a enviar esto ya con los apuntes que le acabamos de agregar. ¿Sí? Ok. Y Sí. para que no se sature, pues si ya el otro lo pueden borrar ustedes y irlo a guardar. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Entonces en náhuatl no nos despedimos, decimos Timoy Tasque. Timoy Tasque, nos vemos. Como que nos vemos para otra ocasión después. Timoy. Timoy. ¿Qué? ¿Y el de abuela cómo era, profe? Abuela es Sixtin. No, vuela, de vuela, así como Ah, abuela, Shipatlani. se apagó. Shipatlani. Ajá, Shipatlani, vuela. Es como desearle algo bueno a la otra persona, Shipatlani, vuela. Como no es cumplido, es como algún buen deseo decirle, Shipatlani, al decirle Shipatlani, pues vuela, logra lo que tú quieres, ¿no? ¿Sí? Es como si ya te vas, que te vaya bien, ¿no? Exactamente, es como un buen deseo. Ajá. Tlamatitzin, ándele también esta palabra de tla, lamatzin, lamatitzin, es lamatitzin. Y lamatitzin, a ver. Y la Matsin. Ves posesivo, hermanito. Y lamatzin. Y es como la de su, de él o de ella. Lama como anciana, Itzin, honorable. Es como, y la Matzin es como decir, su honorable abuela. Ahora bien, también se refiere y la Matzin como su mujer, su honorable. Para no hacer tan larga la explicación, su honorable viejita, ¿no? Con ese adjetivo de que es su mujer, su esposa, ¿no? Como cuando decimos, y la matzin no colzi, su mujer, su honorable mujer de mi abuelo. Ajá. Aquí lleva posesivo, y la matzin. Y la matzin tlacat, su honorable mujer del hombre, ¿no? De la persona. ¿Qué más? Bueno, entonces decimos, Sasoskamati, a Monochti, les agradezco a todos por haber estado en esta clase y esperemos poder repasar el día miércoles, empezar con los números.
Sí. Tlasojkamatimiek. Les agradezco mucho. Timoitasque, Oxe, Tonali. Xipatlani. Tzotzocamati, Temastiani. Gracias. ¿Qué más? Tlasojkamatimiek. Timoitasque, Tlasocamati. Timoitasque, ¿qué más? Cuídese, profe. Nos vemos. Sí, está Buen luego, inicio de compañera. ciclo con sus muchachos. Sí, muchas gracias igualmente a todos. Cuídense mucho. ¿Qué más? Quema. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, Noniskin. Gracias, maestro.